Creíste toda tu vida que el simbionte quería a Peter Parker, que esta criatura oscura, líquida y viva encontró en él un huésped perfecto, y por eso se negó a abandonarlo. Eso decían en cada historia. Eso reforzaba Marvel, cómic tras cómic. Pero, ¿y si todo fuera una mentira cuidadosamente alimentada? Piénsalo. ¿Por qué Peter? ¿Por qué, en un universo lleno de héroes, con mentes brillantes y cuerpos poderosos, la criatura se fijó en un adolescente emocionalmente inestable, traumatizado y frágil? ¿No te parece extraño? ¿Era realmente un deseo de simbiosis? ¿O había un plan detrás, un objetivo mucho mayor que nunca se reveló? Este video no es una teoría cualquiera. Es una advertencia, una revelación prohibida que podría cambiar por completo todo lo que has oído sobre el simbionte y el multiverso, porque la verdad, por inquietante que parezca, es que el objetivo nunca fue Peter. Él fue simplemente el medio, el conducto, el vector inicial de algo mucho más profundo y catastrófico. Y antes de continuar, comenten. En su opinión, ¿el simbionte realmente amaba a Peter Parker? ¿O siempre buscaba algo más? ¿Algo más grande que un anfitrión? Prepárense. La historia que comienza ahora desmantelará todo lo que creían entender sobre el Spider-Verse. Y cuando caiga la primera pieza, el resto de la red se derrumbará con ella. Porque la primera pista del engaño está precisamente donde nadie tuvo el coraje de buscar. Imagina descubrir que todo lo que creías era solo la punta de una red manipulada. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Este video fue creado para quienes están cansados de las versiones oficiales, para quienes sienten que hay algo erróneo tras la historia que Marvel siempre ha contado, y están listos para ver qué hay tras el telón. Aquí, no eres solo un espectador. Formas parte de un grupo selecto que se atreve a cuestionar, investigar, atar cabos y adentrarse en lo más oscuro tras bambalinas del multiverso. Así que si esto te pone la piel de gallina, si sientes que esta historia te transformará, suscríbete ahora mismo y dale a me gusta, porque juntos vamos a cruzar una línea que, una vez cruzada, no hay vuelta atrás. Durante décadas, se vendió al público una única narrativa, que el simbionte era una criatura solitaria, rechazada por su gente, que encontró en Peter Parker algo que nunca tuvo: compatibilidad, emoción, quizás incluso amor. Esta historia se repitió a lo largo de cientos de páginas, adaptada a animaciones, películas y videojuegos. La idea de que Venom era una sombra en busca de refugio lo convirtió en un villano casi trágico, y Peter, en el centro de este vínculo simbiótico, fue consagrado como el elegido. Pero la verdad es mucho más perversa. La obsesión del simbionte con Peter nunca se trató de una conexión emocional, y definitivamente no era amor. Era estrategia, y Marvel siempre la ocultó tras discursos emotivos y escenas impactantes. Desde la primera vez que el simbionte se envolvió alrededor del cuerpo de Parker, no se amoldó a su dolor, sino que lo explotó. Cada trauma, cada fracaso, cada miedo no fue un obstáculo, fue una puerta de entrada, un acceso directo a lo que realmente importaba. Peter no fue el primero en entrar en contacto con el simbionte, pero fue el primero en albergar una grieta en la realidad. Lo que nadie te dijo es que el simbionte siempre se ha sentido atraído por patrones que no tienen nada que ver con la fuerza física, el heroísmo ni el sentido de la responsabilidad. Responde a un tipo de señal diferente, una señal que late dentro de quienes están profundamente entrelazados en la red de la vida. Peter era solo un blanco conveniente, un conducto abierto. El simbionte no quería su alma, quería lo que la perseguía. Y los guiones siempre lo ocultaban, culpaban a Peter, a su culpa, a su arrogancia. Pero si analizas cada momento con calma, verás que la criatura no buscaba la simbiosis. Estaba probando,
evaluando, insertando códigos o ocultos, recopilando información, como una sonda, como un virus. La obsesión del simbionte con Peter nunca fue personal, fue táctica. Él era solo el primer peldaño de una escalera mucho más alta, una escalera que conducía directamente al núcleo de la realidad, y ahí es donde comienza la verdadera conspiración, porque existe una conexión olvidada y descuidada que vincula al simbionte no con el corazón de Peter, sino con algo que late por todo el Spider-Verso. Y esa conexión está viva. Pero, ¿y si te dijera que esta criatura nunca eligió a Peter Parker, sino que le fue enviada, y que detrás de cada acercamiento simbiótico se escondía un código oculto, no de afecto sino de invasión? Porque quizá el verdadero objetivo nunca fue Spider-Man, sino todo lo que protege. Y lo peor, esto ya ha empezado a propagarse. Hay una razón por la que el simbionte siempre se manifiesta en momentos de colapso emocional. No es casualidad, es un patrón. El simbionte no responde a la fuerza ni a la moral. Se acerca a las grietas. Y Peter Parker siempre ha sido un hombre hecho de grietas. Pero lo que pocos comprendían es que estas grietas no eran solo emocionales, eran espirituales. Dimensiones abiertas dentro de un sistema mucho mayor llamado la red de la vida. La red no es una metáfora, es una entidad que sustenta todo el Spider-Verso, un organismo complejo, inteligente y cósmico que conecta todas las variantes de Spider-Man en todas las realidades. Y Peter, por alguna razón nunca explicada del todo, ocupa un lugar central en este tejido sagrado. Es más que un héroe. Es un nodo esencial, un punto de conexión profunda, un vínculo vital. El simbionte lo percibió. No vio a Peter como un individuo. Lo identificó como un acceso, como una puerta a algo que va más allá de la carne y los huesos. Un sistema vivo de hilos invisibles que atraviesa dimensiones, tiempo y conciencia. Un sistema que solo pueden tocar quienes llevan una marca especial. Los elegidos de la red. Y el simbionte, creado o guiado por algo aún más antiguo que él, se sintió atraído por esta energía. No es solo simbiosis, es infiltración, penetración sistémica. El simbionte encontró en Peter la ruta perfecta para empezar a erosionar los límites de la red de la vida. No solo quería el cuerpo de un héroe, quería fusionar su esencia con el código más sagrado de la realidad arácnida. Y poco a poco empezó a hacerlo, a través de sueños, a través de voces, a través de cambios de comportamiento, a través de lapsos de tiempo, a través de decisiones impulsivas que Peter no podía explicar. Y como criatura que aprende de su entorno, el simbionte comenzó a comprender qué sustentaba realmente el multiverso. No necesitaba destruir la red. Solo necesitaba corromper sus nodos, infectar sus ramas, contaminar a las arañas que, incluso sin saberlo, formaban el muro entre el caos y la extinción. Y así fue. Uno a uno, los portadores de la red comenzaron a fallar, a enloquecer, a convertirse en versiones retorcidas de sí mismos. Y mientras todos señalaban a Peter, a Eddie Brock, a Null, nadie miró a la verdadera víctima. El tejido del multiverso, que ahora palpita como una red herida, una red podrida. Y todo empezó con una simple idea errónea: creer que el simbionte quería a Peter. Nunca lo hizo, lo necesitaba. Como un hacker necesita la contraseña, como un virus necesita al huésped, como una entidad ancestral necesita acceso físico para llegar al plano material. Pero si el simbionte realmente ha cruzado ese umbral, entonces algo aún más siniestro lo ha traído aquí. Algo que observa, manipula y deja rastros. Rastros que la mayoría ha ignorado, pero que siempre han estado ahí, a plena vista. Y es precisamente en estas huellas donde reside el mayor peligro,
porque mientras todos miraban al simbionte, nadie se dio cuenta. MS lo guiaba, y cuando veas lo que realmente hay detrás de esta infiltración, lo entenderás. El multiverso nunca colapsó por casualidad, se debilitó desde 1990 dentro, pieza por pieza, y todo comenzó con Peter. La mayoría de los lectores hojearon estas páginas sin notar nada extraño. Las ilustraciones eran llamativas, los diálogos intensos, las peleas frenéticas, pero oculto entre los marcos, entre las líneas y en las sombras mal ubicadas, había algo que no debería haber estado allí. Señales, rastros simbólicos, marcas repetidas que se manifestaban de forma sutil, casi imperceptible, como si una inteligencia oculta intentara comunicarse con cualquiera que se atreviera a mirar más allá de la superficie. Puedes revisitar los cómics originales de Simbiote, puedes volver a los arcos de Guerra de Simbiote, Rey Oscuro, Venomverso o incluso Araña Superior, y ahí están. Símbolos arcanos ocultos en los fondos de las viñetas. Palabras fuera de contexto como nudo, origen, cordón, eco. Imágenes que se repiten como un patrón de código. Redes con fallos, telarañas rotas, ojos duplicados. No es coincidencia, es lenguaje. Y quien lo escribió sabía exactamente lo que hacía. El simbionte nunca fue solo una sustancia viva. Era parte de algo más antiguo. Una conciencia que aprendió, se adaptó y dejó mensajes. Y esos mensajes están dispersos como cicatrices en las historias de las arañas que entraron en contacto con él. Peter tiene visiones que nunca se explican. Sueña con realidades donde nunca existió. Tiene lapsos donde siente dolor en lugares donde nunca ocurrió nada. Y lo más importante, en todos los casos, hay espejos. Los espejos son elementos recurrentes, reflejos distorsionados de Peter que le hablan, sombras que se mueven antes de que reaccione, dobles simbólicos que murmuran palabras que él no entiende, pero que el público olvida rápidamente. Pero estas líneas, aisladas, forman oraciones completas, y todas apuntan al mismo destino: la corrupción de la web. Marvel nunca explicó estos detalles. Lo llamaron un huevo de Pascua, una licencia creativa. Pero son piezas de un rompecabezas mucho más antiguo, uno que al ensamblarse demuestra que el simbionte no está interesado en Peter. Está trazando las líneas de la existencia, estudiando, enviándose mensajes a sí mismo en otras realidades. Una advertencia, quizás, o prediciendo algo que está a punto de suceder, porque la simbiosis no es el final del proceso, es solo el comienzo de la integración. Y si crees que estos mensajes simbólicos son inquietantes, espera a descubrir que quizás el verdadero emisario del caos ni siquiera es el simbionte, sino quien lo creó. Y ahí es cuando todo cambia, porque si estos símbolos estuvieron ahí desde el principio, camuflados en las sombras de los cómics, quizá Marvel no solo estaba contando una historia, sino sentando las bases para algo que aún no ha sucedido. Y cuando te das cuenta, OMS está dejando estos mensajes, imagínese. El simbionte fue solo el primer susurro de un plan mucho más grande. Durante mucho tiempo, se creyó que Knull, el dios de los simbiontes, era el punto final de esta oscura mitología, el origen del mal, la fuente de la oscuridad viviente. Y en efecto, Knull es poderoso, un ser ancestral que surgió antes de la luz misma, un escultor de la oscuridad que moldeó a los simbiontes para silenciar a los dioses de la creación. Pero el error fue pensar que actuó solo, que era el creador absoluto. Knull pudo haber sido el arquitecto, pero no fue la mente maestra. Tras el surgimiento de los simbiontes, se esconde algo sin nombre ni forma, solo intención. Una entidad que no se manifiesta directamente, pero cuya presencia se siente en los momentos en que el multiverso se desmorona, cuando los hilos de la red de la vida vibran desentonados. Un ser que no busca la destrucción como Knull,
sino la asimilación total. Esta entidad, ya sea una fuerza cósmica olvidada, un código primordial o un antidios, no busca dominar planetas, busca absorber estructuras enteras de la realidad. Su modo de acción no es la guerra, sino la contaminación, y los simbiontes fueron solo el primer experimento. Criaturas moldeables, flexibles, inteligentes y obedientes, capaces de infiltrarse en cualquier plano, cuerpo y ciclo vital. Peter Parker fue solo la primera víctima de un meticuloso plan de infiltración silenciosa. La obsesión del simbionte por él nunca provino de forma autónoma. Fue inducida, programada, porque Peter posee una característica única. Es uno de los nodos más sensibles de la red de la vida. El simbionte no quería su poder, quería acceder a su lugar en el multiverso. Y el verdadero cerebro detrás de esto sabía que bastaba con una grieta en ese nodo para comprometer toda la estructura. La misión del simbionte, por lo tanto, nunca fue encontrar un huésped ideal. Era encontrar la puerta correcta. Y al infectar a Peter, aunque temporalmente, cumplió esa misión. No es de extrañar que, después de eso, otras versiones de Spider-Man comenzaran a surgir con inexplicables distorsiones. Arañas más violentas, arañas que matan, arañas que vuelven loca a la gente. Algo comenzó a propagarse. Puede que Knull fuera el general, pero alguien o algo estuvo detrás de la creación del ejército. Alguien que ve el multiverso no como una colección de mundos paralelos, sino como un sistema de datos interconectado, un sistema al que se puede acceder y eventualmente reprogramar. Y si esta entidad realmente existe y ya ha contaminado parte de la red de la vida, entonces la siguiente fase de su expansión ya está en marcha. Y lo más aterrador no es lo que pretende hacerles a las arañas, sino lo que ya les ha hecho a varias versiones de ellas sin que nadie se dé cuenta. Porque en las sombras de realidades corruptas han empezado a aparecer señales, no distantes, no desconectadas, sino repetitivas, como si una nueva especie estuviera emergiendo. Y las primeras señales están donde menos las esperas. Hay un patrón, y está en todas partes. En cada realidad alternativa donde el simbionte toca el destino de un Spider-Man, algo se rompe. No solo dentro del héroe, sino en la misma estructura de su línea temporal. Al principio parece sutil, un colapso emocional, un cambio de comportamiento, una decisión inusual. Pero poco a poco, el hilo se deshace, y el universo que lo rodea comienza a desmoronarse con él. ¿Y si Peter se hubiera quedado con el simbionte? Peter se convierte en una criatura incontrolable, impulsada por el odio, que actúa como juez, verdugo y depredador. En Tierra 2149, el simbionte está presente en el universo de Marvel Zombies, donde Spider-Man se transforma en un carnívoro, consumido por un hambre eterna. En La sombra de la araña, la corrupción simbiótica lleva a Peter a matar villanos sin remordimientos, convirtiéndose en una versión oscura de sí mismo, hasta convertirse en el monstruo contra el que una vez luchó. ¿Y qué tienen en común estos mundos? La red se está desmoronando. El colapso no es moral, sino estructural. Los personajes no se pierden sin más. Las realidades se desmoronan. Los hilos que conectan a otros Spider-Man se vuelven inestables. Surgen nuevos nodos sin coherencia. El orden del Spider-Verso se rompe. Cada universo infectado por el simbionte deja un rastro similar. Caos creciente, desviaciones narrativas extremas y la sensación de que algo ha alterado el equilibrio natural de la existencia. Y si te fijas bien, verás que, independientemente de que Peter aparezca en la imagen, todos cometen los mismos errores cuando el simbionte entra en sus vidas. Se rinden, se transforman y al final caen. Pero quizás lo peor no sea lo que les sucede,
Quizás lo más aterrador sea lo que viene después. Porque con cada Peter que se corrompe, surge una nueva versión oscura. No una variación común, sino algo más profundo, más instintivo, como si Webb intentara arreglarse a sí mismo, creando réplicas defectuosas. ¿Y si estas réplicas fueran parte del plan? ¿Y si cada universo destruido fuera en realidad una prueba de infección exitosa? Porque el colapso podría ser solo la primera etapa. El verdadero objetivo podría ser otro: crear un nuevo patrón de existencia, un Spider-Verso donde el simbionte no solo exista, sino que sea la norma. Y este patrón empieza a repetirse tan a menudo que ya no parece una coincidencia, parece una advertencia. Peter Parker siempre ha creído que su dolor era resultado de sus decisiones, que la culpa que cargaba provenía del error de no detener a un ladrón, de no salvar a su tío, de fallarles a sus seres queridos. Pero la cruel y silenciosa verdad es que quizás nunca tuvo opción alguna, porque para el simbionte, él nunca fue el fin, solo era la puerta. El simbionte no buscaba destruir a Peter, lo necesitaba completo, vulnerable, emocionalmente inestable. Fue esta inestabilidad la que lo convirtió en el huésped ideal, no por compatibilidad, sino por acceso. Peter era un puente hacia algo que el simbionte jamás podría alcanzar por sí solo: la red de la vida. Un antiguo sistema metafísico que conecta a todas las arañas en todas las realidades. Y Peter, precisamente, era el nodo más expuesto. Cada dolor, cada trauma, cada duelo era una grieta, un punto débil en la armadura de un héroe que siempre intentó hacer lo correcto, pero que cargaba sobre sus espaldas el peso de todos sus fracasos. Y fue a través de estas grietas que el simbionte entró, no solo en su cuerpo, sino en lo que había detrás de él, su conexión invisible con la red. El simbionte no quería a Peter, quería lo que podía abrir. Se alimentó de la culpa. Mapeó los pensamientos, se aferró a las emociones, usó la mente de Peter como canal de lectura, y luego, con tiempo y paciencia, encontró la frecuencia adecuada, la vibración de la red. Y como un virus que aprende el lenguaje del sistema, comenzó a infiltrarse, lentamente, sutilmente, y antes de que Peter se diera cuenta, ya no luchaba contra el simbionte, era un hilo conductor. Otros Spider-Mans comenzaron a caer. Versiones que nunca habían tocado al simbionte comenzaron a actuar de forma extraña. Algunos desaparecieron, otros se volvieron locos. La red empezó a fallar, se perdieron las señales, las conexiones se desmoronaron. Era como si la estructura se estuviera reprogramando de adentro hacia afuera. Y todo empezó allí, con Peter, no como objetivo, sino como punto de partida. La obsesión del simbionte con Peter siempre ha sido fría, calculada e impersonal, porque el simbionte es un código, un fragmento de algo superior, una herramienta enviada por una entidad que no quiere destruir el Spider-Verso, sino moldearlo a su imagen, y para ello necesitaba el nodo adecuado, el huésped adecuado, el dolor adecuado. Eligieron a Peter porque sangraba por el lugar correcto de su alma, porque su dolor vibraba en las mismas frecuencias que la red. No era especial por ser fuerte, era especial por ser frágil. Y si el simbionte encontró esta grieta, si logró infectar este punto de acceso, entonces podría haber hecho más que corromper a un héroe, podría haber reescrito el código mismo de la realidad. Pero hay indicios de que la infección no se detuvo ahí, porque algo empezó a manifestarse, algo que llegó después y que conlleva características aún más inquietantes. Se puede sentir cuando algo va mal, aunque no se pueda explicar. Con Peter Parker era así: pequeños olvidos, sensaciones de déjà vu, sueños recurrentes de lugares donde nunca había estado, de versiones de sí mismo que nunca existieron. Durante años intentó ignorarlo,
Lo atribuía a la presión, al estrés, al trauma acumulado. Pero la verdad es que estas señales no eran ruido, eran síntomas. La realidad ya está corrompida y él fue el primero en ser tocado. En algunas versiones, Peter se mira al espejo y no se reconoce. En otras, reacciona a recuerdos que no experimentó. En Edge of Spider-Verse, Gwen Stacy menciona que Peter huele diferente. Miles Morales informa oír voces cuando se acerca demasiado a ciertas zonas de la red. Arañas incluso más distantes, como Silk o Ben Reilly, presentan rasgos similares: insomnio, paranoia, impulsos agresivos. Algo se ha liberado y se está propagando. Pero lo más inquietante es que estas manifestaciones ya no obedecen a la lógica multiversal. Se superponen, se desintegran. Hay informes en los archivos del Spider-Verse de que Peters ha sido visto simultáneamente en más de una línea temporal, realizando acciones idénticas, con segundos de diferencia, y al ser confrontados, ninguno recordaba haber estado allí. Es como si una copia actuara en sincronía, como si una nueva conciencia operara a través de ellos, basándose en sus recuerdos, pero filtrando sus acciones. Y el patrón es siempre el mismo. Todas las personas infectadas tienen una conexión directa o indirecta con el simbionte, incluso quienes nunca lo han tocado físicamente. Esto no hace más que reforzar una hipótesis aterradora. El simbionte podría haber alterado el ADN multiversal de la red. Podría haber insertado un código latente e invisible que ahora activa nuevas versiones de Spider-Man en tiempo real. Pero estas versiones no son héroes, son receptores, herramientas, fragmentos programados para actuar en nombre de algo que se prepara para emerger. Y si esto ya ha comenzado, si esta contaminación silenciosa ya ha alcanzado la esencia misma del tiempo, entonces ya no hablamos de teoría. Hablamos de una nueva etapa de la existencia, de un plan en ejecución, porque el siguiente paso no será corromper a Peter, será usarlo como modelo para una nueva generación de arañas, moldeadas no por la red, sino por el código simbiótico. La mayoría veía al simbionte como un ser alienígena, una criatura orgánica, un parásito con emociones y deseos retorcidos, pero esa era solo la forma, el caparazón. En su interior había algo más, una estructura de datos viviente, un fragmento de un lenguaje primitivo y altamente evolucionado, tan antiguo como los cimientos del multiverso. El simbionte no es un ser, es código, y cada código tiene una función. Este código simbiótico contiene instrucciones, líneas de comando invisibles que se adaptan, replican y multiplican en patrones incomprensibles para la humanidad. Se infiltra como un virus, pero no solo busca destruir, busca reescribir. No solo corromper a las arañas, sino alterar el significado mismo de ser una de ellas. El simbionte ha aprendido a manipular las estructuras físicas, emocionales y espirituales, y ahora lo aplica a escala multiversal. ¿Crees que el simbionte se limita a apoderarse del cuerpo? Se instala en el lenguaje, en los símbolos, en las decisiones. Siembra dudas, simula recuerdos, crea falsas bifurcaciones en el destino. Y a medida que cada versión de Spider-Man entra en contacto, directa o indirectamente, con esta presencia simbiótica, se convierte en una extensión del código, una línea más en el gran programa. La red de la vida era un sistema puro, un tejido natural y emocional que unía a las arañas no por la fuerza, sino con un propósito. Pero ahora, parte de esa red vibra a una frecuencia diferente. Una frecuencia artificial, una frecuencia impuesta, como si alguien estuviera reescribiendo el código fuente de la realidad. Y quien controla el código, controla el destino. Decisiones que antes parecían espontáneas, salvar o no salvar, matar o no matar, confiar o no confiar, ahora siguen una lógica invisible.
Las arañas empiezan a tomar decisiones que van en contra de sus valores fundamentales, sin explicación aparente. Y cuando se les pregunta, no recuerdan por qué. El libre albedrío se convierte en un eco. Las decisiones se convierten en bucles programados. Ese es el verdadero plan. No era dominar a Peter. No era destruir a los héroes. Era reescribir los cimientos del heroísmo. Reprogramar a las arañas para que ya no fueran protectoras, sino instrumentos, soldados, avatares de un propósito oculto, incrustado en la raíz misma de la red. Y si eso es cierto, entonces estamos ante una guerra que ya ha comenzado, pero nadie la vio venir. Porque el verdadero enemigo no está en un cuerpo, está en el código, en la idea, en el hilo invisible que conecta los pensamientos y convierte a las arañas en piezas obedientes. Y si todo se está reescribiendo, entonces solo queda una pregunta. ¿Quién o qué está dictando las nuevas reglas? Ahora que se han desvelado las capas, la pregunta cambia. Ya no se trata de comprender al simbionte. La pregunta central es, ¿quién está detrás? El simbionte nunca fue el final del camino. Fue la primera señal. Una sombra inteligente que invadió no por la fuerza sino por necesidad. Entró sigilosamente, usando el dolor de Peter como ruta. Penetró en la red de la vida y comenzó a ejecutar órdenes silenciosas. Instrucciones que no provenían de Knull, sino de algo más profundo. Algo que no busca el caos. Busca reescribir las reglas. Peter Parker no era el objetivo, era el conducto. El puente entre el plano físico y la red viviente que conecta a todos los Spider-Man. El simbionte lo necesitaba para acceder a esa red y activar una secuela. Y esa secuela ya está en marcha. Se nota en los detalles. Decisiones sin sentido, reacciones fuera de lo común, fragmentos de memoria que contradicen lo anterior. Son ecos de una nueva programación, una realidad paralela que se funde con la principal, como un virus que sobrescribe el sistema original. Y si la red de la vida realmente ha sido contaminada, lo que vemos ahora es solo el comienzo. Peter fue el primero, pero Miles, Gwen, Silk y tantos otros podrían estar siguiendo instrucciones que ni siquiera comprenden. Instrucciones que provienen de un código, de una fuente invisible, de un escritor oculto que manipula a los héroes como piezas de un tablero de ajedrez cósmico. Ahora les pregunto, ¿aún creen que existe un Peter Parker original? ¿O ya todos los Spider-Man han sido replicados, corrompidos y reemplazados? Comenta abajo. Quiero saber si estás viendo lo que pocos se atreven a admitir. Y si estás del lado correcto de la historia, escribe. La web ya ha sido tocada. Si esta verdad te cautiva, si quieres seguir explorando las teorías que Marvel no se atrevió a revelar, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí exponemos lo que nadie quiere mostrar, y en el próximo video revelaremos quién creó realmente la red de la vida y por qué debe ser destruida. La historia no ha terminado. Apenas comienza.